20 horas 45 minutos, o sea, a las 9 menos cuarto. A lo mejor, por falta de preguntas, termina antes. Pero teniendo en cuenta la elocuencia típica de los filósofos, me temo que no vaya a ser así, ¿verdad? Tenemos aquí una serie de grandes temas que yo me limito ahora rapidísimamente, antes de dar la palabra, a recordar. Quizá en el que se ha insistido por todos los puntos es la difícil conciliación entre el ámbito normativo, puesto que se trata de un plano metateórico, de un plano trascendental, y que exige por otra parte una coacción que, para no ser despótica, habría de estar de alguna manera conciliada desde abajo, quizá con eso que Kant llamaba misteriosamente el sustrato suprasensible de la humanidad, para establecer algún tipo de transacciones donde pudiera florecer esa cosa tan extraña y frágil que se llama democracia o constitución republicana, ¿verdad? Creo que esto era un poco el ámbito en el que nos movíamos y inmediatamente paso a dar la palabra porque el moderador debe seguir la máxima estoica del sustine et abstine, así que yo me abstengo y doy con mucho gusto la palabra a la audiencia. Se pueden ir pidiendo la vez si quieren y yo voy apuntando para dar luego los como quieran. Bueno, yo ante todo quiero dar las gracias a los tres ponentes porque ha sido un inmenso placer todo lo que he podido aprender esta tarde. Respecto al profesor Villacañas, pues como creo que no quiero abusar del tiempo que tengo, no le voy a hacer ninguna cuestión porque prácticamente estoy totalmente de acuerdo prácticamente con todo lo que ha dicho en su exposición. Con el profesor Martínez Marzoa, la verdad es que yo podría decir que mi relación es más o menos, salvando las distancias, la que tenía Kant con Rousseau. O sea que me seduce tanto que necesito dejar reposar mucho las cosas para después valorarlas. Entonces, la verdad es que me resulta muy seductor su discurso, aunque, no sé, luego para convencerme lo veo más difícil. Yo hay algunas cuestiones que quería hacerle, que muchas de ellas pueden surgir verdaderamente de que no lo he entendido bien. Yo, por supuesto, estaría totalmente de acuerdo con el profesor Marzoa en que la coacción, digamos, no puede ser legítima ni legítima si solo pudiera ser una coacción externa y no tuviéramos ningún otro criterio para valorarla. Pero en Kant yo creo que sí hay una coerción interna, y sobre la base de esa coerción interna, que tiene que ver con la libertad interior y no con la libertad exterior del juego de las libertades de los arbitrios de los individuos, yo creo que sobre esa base sí podríamos establecer alguna pequeña distinción entre cuándo es legítimo coaccionar y cuándo no. Yo en principio diría que es legítima la coacción externa siempre y cuando no invada o no suponga un obstáculo para el desarrollo de la libertad interior de los individuos, y en cambio sí que sería ilegítima cuando esa coacción externa pues invade esa libertad o ese ámbito de libertad interior que habría que garantizarle a los individuos, pero no sé si esto será bien entendido por mi parte. Luego hay otra cuestión que a mí me resulta muy interesante y que yo no hago nada más que darle vueltas, y la verdad es que todavía no he encontrado una solución, y a lo mejor el profesor Marzoa todavía tiene oportunidad de aclararme lo mejor de lo que ya lo ha hecho en su ponencia. Es la idea esta de que el imperativo, bueno, pues es puramente formal y por tanto, como siempre ocurre con la forma en Kant, no es genética y no genera contenidos. Todo contenido viene de fuera, es externo, etcétera, etcétera. Claro, yo esto diría, bueno, pues esto puede ser una interpretación válida, pero yo creo que no es kantiana. Kant no estaría de acuerdo con esta interpretación de su formalismo, porque precisamente él critica al formalismo de Baumgarten precisamente por ser tautológico.
ese principio baumgartiano del fac bonum, que dice que bueno, que es como el médico que le dice a uno cúrate, te debes curar, debes curarte, pero que no le da ninguna regla para poder llegar a curarse. En cambio, Kant estaba convencido de que su imperativo categórico sí que daba alguna regla para poder curarse. Vamos, esa regla evidentemente era la posibilidad de querer algo de un modo absolutamente incondicional, y por tanto ese algo tiene que ser universalizable, no solamente, y esa universalizabilidad es que yo creo que en Kant no es solamente digamos determinable como no contradictoriedad, o sea, como un criterio puramente lógico, porque Kant también parece que tiene en cuenta la relación de esos imperativos con la voluntad. Entonces hay ocasiones en que él habla de la contradicción que puede encerrar una máxima en sí misma, y que esa sería la contradicción puramente lógica de la máxima, y otra vez habla de la contradicción que la máxima puede suponer con la voluntad del individuo. Creo que en la segunda sección creo que es de la metafísica de las costumbres, donde analiza estas distinciones, ¿no? Cuando intenta dar ejemplos de aplicación del imperativo categórico. Entonces, bueno, pues formalismo no tiene por qué ser necesariamente esterilidad, vacuidad o inanidad de pura tautología, o por lo menos Kant no consideraba que eso fuera lo que él proponía. Aunque es posible que también Kant se equivocara y que realmente quería hacer otra cosa, pero el resultado fuera realmente esa tautología totalmente vacía, ¿no? Bueno, aquí es que tengo un montón de cosas. Hay otro tema que también me interesó mucho, que es la idea esta de que la constitución del Estado y su legislación siempre será empírica y resultante de luchas empíricas. Yo diría que claro, que esto pues quizá tendría que ser así si eliminamos la distinción entre ser y deber ser. Pero si aceptamos la distinción kantiana entre el ser y el deber ser, entonces toda legislación no tiene por qué ser empírica y resultante de luchas empíricas. Podríamos ir por otro camino, no lo sé. Pregunto. Yo creo que en el discurso del profesor Marzoa, que ya digo que me resulta seductor, no solo el discurso de hoy, sino las interpretaciones de Kant que he leído, especialmente la desconocida raíz común. Pero yo creo que, no sé, si no comete pues ese error que Kant le criticaba a Herder, que era que abusaba del uso de la analogía. Yo creo que hay un abuso de la analogía entre la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica a la base del discurso que nos ha expuesto el profesor Marzoa. Es verdad que en la crítica a la razón pura, pues la forma no tendría ninguna realización posible sin el contenido empírico que le debe venir de fuera, pero precisamente en la crítica a la razón práctica lo que establece es justo lo contrario, el camino inverso al que sigue la crítica a la razón pura, ¿no? Puesto que el punto de partida es que no hay empiria. No hay empiria, no hay contenido empírico, ¿no? Pues la única manera de garantizar la universalidad de la ley es eliminar todo contenido empírico y no buscar un contenido empírico para esa forma. Si se lo buscamos, pues hemos desmontado el invento, ¿no? Me da la impresión esa a mí de que hemos desmontado el chiringuito si hacemos tal cosa. Bueno, es que no voy a dejar aquí porque tengo otras cuantas dudas, la verdad, pero no sé si lo dejo. Y al profesor Navarro Cordón, pues hombre, la verdad es que su conferencia es tan interesante y profunda como las que he escuchado hasta ahora en otras ocasiones. Y me ha resultado muy sugestiva esa comparación suya entre la libertad y el movimiento, donde digamos la manera de entender la libertad es a través del movimiento. Lo que pasa es que creo que a lo mejor hubiera valido la pena, no sé,
A mí de todos modos a mí me surge esa duda si se podría o si podría el profesor Navarro Cordón profundizar un poco más en esta idea del movimiento, porque cuando habla de que la libertad es movimiento, desde Aristóteles distinguimos claramente dos tipos de movimiento, ¿no? El movimiento que va de la potencia al acto, y la actualización supone la eliminación de la potencia. Ya no hay más potencialidad que realizar cuando el movimiento se ha concluido, y otro movimiento que más bien su actualización supone la potencialización de esa potencia de la que se ha partido, ¿no? Como un progreso hacia sí mismo, etcétera, etcétera. La libertad en Kant sería movimiento en un primer sentido, más bien en un segundo sentido. Si es en un primer sentido, el bien supremo es una meta que podemos realizar en la tierra. Claro, es realizable el bien supremo aquí, es la meta donde acabará, ¿no?, toda la actividad de nuestra libertad. Claro, si es el otro progreso, pues a lo mejor resulta que el bien supremo no es realizable, ¿no? Más que una meta sería como un horizonte que a medida que nos vamos acercando se nos va alejando más y más y más, y no parece que podamos llegar nunca. Luego, claro, hay otro tema que a mí me gustaría que si es posible el profesor Navarro Cordón lo profundizara un poquitín más, que es el sentido en que entiende el contrato social, el papel que juega el contrato social en el planteamiento o en la interpretación que el profesor Navarro hace de Kant, ¿no? Lo entendemos sencillamente como parece que lo quiere entender Kant, como un principio regulativo que vale solo para la reflexión sobre la historia, y por tanto no es un acontecimiento histórico ni que se haya dado ni que se vaya a dar jamás, o podría darse alguna vez, si no se ha dado alguna vez ese acontecimiento, y por tanto haber un pacto social o un contrato social hecho de acuerdo con las leyes de la razón alguna vez. Bueno, ya no quiero abusar más. Gracias. ¿Estamos ya o más intervenciones? No, de acuerdo. Vamos a ver. Primero, en las cosas que tienen que ver con mi intervención. Primero, la palabra se puede cambiar si eso, bueno, pues nos gusta más o nos gusta menos una palabra que otra, pero ha quedado bastante claro, creo, como definición nominal a lo largo de mi intervención, que cuando hablaba desde el primer momento, cuando hablaba de coacción, me estaba refiriendo ni más ni menos que a la pertenencia al mundo físico, y por lo tanto al carácter que las acciones tienen de hechos del mundo físico sometidos al principio estudiado en la crítica de la razón pura de interdependencia o acción recíproca, y por lo tanto a que nos coaccionamos constantemente de manera inevitable. Nosotros, que se refería a eso, a la palabra coacción, es un tema de definiciones nominales, se pueden cambiar, se puede emplear otra palabra en vez de eso, pero en todo caso estaba claro. Por lo tanto, también está claro que cuando hablaba, por ejemplo, de derechos y libertades, etcétera, puesto que estaba hablando dentro de la esfera de en qué medida es posible exigir algo de ese territorio en el cual nos coaccionamos, pues está claro que estaba hablando ahí de eso que se ha llamado libertad, ahora libertad externa, ¿no? Evidentemente, ¿no? En ese momento estaba hablando de eso. Precisamente ahí evité hablar, precisamente en ese terreno, en el terreno jurídico y en el terreno de lo coactivo. He evitado adrede el emplear la palabra libertad así en general, y he hablado simplemente de libertades, ¿no? De derechos y libertades y este tipo de cosas. He evitado la palabra libertad, quizá un poco para reservarla para otros territorios, ¿no? Esa libertad en singular, digamos, ¿no? Luego otra cosa, que los contenidos sean empíricos, incluso dije aquellos contenidos introducidos inevitablemente quizá para un cierto desarrollo de nociones a priori, ¿no? Y que motivan a veces determinados malentendidos, ¿no? A los que me referí, que los contenidos son empíricos. O sea, lo único que quiere decir en relación con el principio ético, que es al que se refería su intervención, me parece ahora, lo único que quiere decir en relación con el principio ético es que el principio ético no es un generador de contenidos, sino una base para la crítica de los contenidos que hay, ¿no?
Eso es lo que he dicho. No es un generador de contenidos, sino una base para legitimar, deslegitimar contenidos que hay, ¿no? Pero que para eso tiene que haber contenidos, ¿no? No los fabrica el principio ético, los contenidos. Bien. Otra cosa, lo de eso, sí, eso es un malentendido frecuente respecto a determinadas, que no es la primera vez que ocurre, pero del que no veo que yo tenga la culpa, de lo que voy a decir ahora. Sobre todo porque muchas veces me preocupo de aclararlo. Cuando hablo de eso, de la contradicción que hay, de la contradicción en la máxima o algo así, en la que estaría en juego su posible condena o como le quiera usted llamar desde el punto de vista del imperativo categórico, no me estoy refiriendo a una contradicción cualquiera. Porque, entre otras cosas, porque una contradicción cualquiera haría imposible que la máxima sea máxima, ¿no? Está claro, me estoy refiriendo a un tipo muy específico de contradicción, que es aquella contradicción que solo se da debido a que eso tiene la forma lógica de universalidad. Y que, o sea, aquella contradicción que hay en algo que hecho una vez y otra vez y otra vez y 450.000 veces no es contradictorio, pero que en cambio formulado como regla, puesto en la forma lógica de universalidad, sí lo es. Entonces, como resulta que en la decisión hay la forma lógica de universalidad, pues hay una contradicción. Pero solo ese tipo de contradicción es al que me estoy refiriendo, porque una contradicción en el contenido mismo, dejando aparte incluso la forma lógica de universalidad, no haría inmoral la máxima, sino que la haría inviable. Porque lo que es materialmente contradictorio no tiene lugar, ¿no? Entonces, se trata no de contradicción, sino de una muy determinada contradicción. Y entonces, no se trata, por lo tanto, puesto que no se trata de contradicción en general, el exigir que no haya esa contradicción, no se trata de contradicción en general, sino de una contradicción muy determinada, entonces el exigir que no haya esa contradicción es algo distinto de la mera tautología. No es una cuestión de tautología. No es una cuestión de tautología, entre otras cosas, porque no es tautológico, sino que es una constatación que forma parte del examen fenomenológico que Kant hace, el que las decisiones tengan la forma lógica de universalidad. Eso no es ninguna tautología, ¿no? Una vez constatado eso, pues claro, evidentemente, una máxima podrá ser contradictoria con esa forma o no, pero no es ninguna tautología el que las decisiones tengan la forma lógica de universalidad, y por tanto lo que se está pidiendo, lo que se está hablando cuando se habla del imperativo categórico así interpretado, no es lo que se está haciendo no es convertir el imperativo categórico en nada parecido a una tautología. El único punto en el que he empleado lo de lógico ha sido para decir que lo que tienen, lo digo porque supongo que lo de tautología en contexto lo de tautología viene motivado por contradicción en contexto con lógica, sugiere tautología, ¿no? El único punto en el que he empleado lo de lógico ha sido para decir que lo que las decisiones tienen siempre es la forma lógica de universalidad, y para decir que lo que no tienen es universalidad real. Si tuviesen universalidad real y fuesen contradictorias con la forma lógica de universalidad, entonces serían trivialmente contradictorias y por lo tanto lisa y llanamente imposibles, no inmorales sino imposibles. Por lo tanto, ese es el único punto en el que he empleado lo de lógica, ¿no? Forma lógica de universalidad, y por tanto no hay ahí absolutamente nada de tautología ni de vaciedad, como se reprocha a veces a esto, introducida en el concepto del imperativo categórico. Otra cosa. Otra cosa que usted ha dicho de legislación coactiva y legislación no coactiva se remite a la primera respuesta que le he dado, cuando he dicho que refiriéndome a lo jurídico me refería a coacción, y que por coacción entendía la pertenencia de las acciones al mundo físico, y por lo tanto la interdependencia entre ellas, y por lo tanto el que siempre nos estamos coaccionando. Bien, la legislación del derecho, la legislación cuando hablamos de Estado, derecho, leyes, la legislación en ese cliché es legislación coactiva, es legislación coactiva. No hay cuestión para nada de Estado y derecho en ese sentido, si no es coactivo. Otra cosa es que dentro de lo coactivo pues se pueda emplear el principio de crítica que antes, el principio de crítica introducido precisamente por el concepto kantiano del derecho, ¿no? Y luego, en cuanto a la presencia de...
En cuanto a la presencia de empiria o no empiria, como usted ha dicho, en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica, más allá de... No he empleado nunca, vamos a ver, nunca he empleado como argumento una analogía estructural entre uno y el otro, ¿eh? Jamás, ni aquí ni en otras partes. No he empleado eso jamás como argumento, ¿eh? Otra cosa es que una vez constatadas ciertas... proporcionalidades matizables, muy matizables, pues se las emplee como recurso expositivo, pero nunca ha sido un argumento. Ahora, en cuanto a la ausencia de empiria, si usted me dice que en la crítica de la razón práctica se busca algo que no sea empírico, le digo que en la crítica de la razón pura también. O sea, cuando se busca qué es la forma, qué es lo a priori, etcétera, se busca algo que no sea empírico. Pero para buscar algo que no sea empírico hay que partir de que, de entrada, los conocimientos son empíricos, como de entrada las decisiones están prácticamente ahí, son contingentes, ¿no? Y eso es todo lo que se me ocurre, ¿no? Sí, bueno, con respecto a las dos preguntas en relación a mi intervención, decir que cuando yo he ensayado aproximarme a la libertad como movimiento, primero hay que descartar obviamente cualquier concepto de movimiento que tenga que ver con este término o el cambio tal y como se piensa en la crítica de razón pura y lo que depende de ella. Segundo, el tema del movimiento en todo caso más bien lo vería en esa expresión que usted me parece ha recordado, y que no sé si tiene que ver algo con un pasaje de Ánima de Aristóteles, caracterizada como epídosis es auto. Solamente que el auto y el self es justamente lo que lanza, incoa todo ese movimiento. Pero hasta qué punto, de un modo ya más discursivo o preciso, haya que pensar ese movimiento, en el supuesto de que fuese una idea mínimamente plausible, pues quizá yo no lo tengo más claro o tendría que pensarlo mejor. En lo que se refiere, repito, a cómo pensar el movimiento que puede ser la libertad. En cualquier caso, es un movimiento que pende de una acción, que tiene que tener una causalidad, puesto que nada hay que no esté sometido a legalidad y sea conforme a ley, solamente que la peculiaridad de la legalidad que pueda regir ese movimiento es lo que hace que se pueda aproximar más a lo que usted ha querido mentar con epídosis eis auto, pero repito, cuando el auto justamente lo lanza fuera de sí mismo, que a otra clase de movimiento. En fin, no puedo decirle más que esta cosa. En relación con la idea de contrato originario, primero, está claro que con él no se refiere Kant a ningún hecho, ni acontecido ni por acontecer. La idea de contrato originario viene requerido de los principios posibilitantes del derecho en aquella forma de derecho público que instituye con vistas a una república pura, para emplear la propia expresión kantiana, y no tiene en cuanto que concepto racional, sino en la función propia de los conceptos racionales, entre los cuales está justamente, de un modo fundamental, esa función heurística, epagógica, a partir de toda una proporción de materiales ofrecido en este caso empíricamente, ¿no? Justamente Kant utiliza reiteradas veces que la idea de un contrato originario es una idea que sirve como criterio o como medida para enjuiciar justamente críticamente este estado de cosas. Y es lo que puedo decirle. Solo si no. Me gustaría decir alguna cosa en relación con lo que se ha discutido, pero solo si no existe palabra. Perdón, la palabra luego. Sí. Bien, siendo breve, verás del tiempo. Tenía dos preguntas. La primera es inicialmente dirigida respecto a la profesión del profesor Marzoa, pero sobre la cual pediría que el resto de miembros de la mesa
alguna forma también intervinieran o se pronunciaran qué es lo que piensan al respecto, ¿no? La segunda era quizá más concretamente dirigida respecto a la exposición del profesor José Luis Vilacañas. Respecto a la primera, en su exposición del profesor Marzoa, la forma del derecho, otra forma de decir lo mismo sería el sistema de derechos y libertades, otra forma de decir lo mismo sería la Constitución republicana. Mi pregunta entonces sería lo siguiente: cuando en el texto de Kant, aparte de estas expresiones, más o menos inspiradas en el texto kantiano, se habla de que el Estado debe tener unas ciertas formas y unas ciertas exigencias, como por ejemplo división de poderes, como por ejemplo que el legislador debe legislar de forma tal que los principios de su legislación se adecuen a la universalidad. Cuando se dice, por ejemplo, que los Estados deben intentar entrar entre ellos en relaciones jurídicas dentro de estructuras federales o casi federales, ¿todo esto formaría parte de lo empírico? ¿O de alguna forma deriva, se conecta, tiene alguna relación con esto que se ha llamado forma del derecho, sistema de libertades, etcétera? Si la respuesta es que forma parte de lo empírico, que esto en el texto kantiano formaría parte de lo empírico, entonces yo muestro un poco mi perplejidad en el sentido de no serán las tres fórmulas que remiten unas a otras meramente vacías, o en función de que entonces estas tres fórmulas permiten estructurar instancias críticas, porque más allá de remisiones nominales de una a la otra, si no hay más determinaciones de las tres fórmulas, no entiendo aquí dónde estaría la instancia crítica. O no la veo al menos. Dices eso en el caso de que sí sean empíricas. Claro, efectivamente. En el caso que las otras especificaciones kantianas sean empíricas y que no sean determinaciones, no hablo exactamente de determinaciones genéticas, no hablo de esto, pero hablo de determinaciones que de alguna forma tienen que ver con estas exigencias máximas. Si no fuera así, si esto fuera meramente empírico, no entiendo entonces cómo podría tampoco hablarse de unas instancias críticas o en qué medida habría instancias críticas. Bien, esta sería la pregunta sobre la cual también un poco pediría algunos complementos a los otros expositores, a los otros ponentes. Y la segunda cuestión, respecto a la exposición del profesor Vilacañas, quizá aquí más que una pregunta como tal sería un comentario complementario, supongo. Tomando como punto de referencia el texto este tan bonito de presumible inicio, que supongo que estaríamos de acuerdo en que es quizá uno de los mejores textos kantianos de lectura política de un texto aparentemente mítico-teológico, lectura política en respuesta a la que Herder había hecho del texto bíblico unos años antes. Es decir, evidentemente aquí hay un diálogo interesantísimo entre Kant y Herder en este texto que es realmente magistral, ¿no? Bien, tomando por tanto este texto como punto de partida y siguiendo con el mito o con la estructura mítica del texto, yo pondría la atención en el siguiente: la descripción que usted ha hecho del espacio político, ¿no?, como espacio de equilibrio en que la ley permite construirnos, totalmente de acuerdo con ello. Siguiendo avanzando en la narración mítica, esto vendría a corresponder un poco más adelante a aquel espacio en donde están los hombres que reconocen a un hombre como su señor. En el texto bíblico, los pueblos sedentarios, de alguna forma, son los que crean ciudad, son los que crean espacio, son los que crean polis, son los que crean reconocimiento mutuo, reciprocidad, etcétera, etcétera. Un poco este era el sentido gran parte de su ponencia. Pero claro, en el propio texto kantiano están los otros pueblos, los nómadas del desierto, que también están sujetos a ley. Es decir, aquí valdría el leitmotiv de primero la ley. También los otros tienen ley, pero ahí su ley consiste en que reconocen a Dios, no a un señor como su amo. Obviamente, ahí Kant hace una hermenéutica, yo pienso, en el sentido de que allí lo que él quiere reflejar es no la ley jurídica, sino la ley moral, que de alguna forma siempre pone un punto de fuga que está más allá de las mediaciones esquemático-jurídicas que el derecho introduce. Entonces, ¿qué ocurre con el mito? Que si los hijos de los hombres y las hijas de los dioses, que son los pueblos sedentarios, aquí hay una cierto melange en el texto bíblico, pero en fin, no me importa. Cuando se mezclan los hijos de unos con los hijos de otros, acaba sucumbiendo la civilización, acaba sucumbiendo la humanidad. Dicho al revés, moraleja, el espacio jurídico y el espacio moral de alguna forma se exigen mutuamente, sin confundirse, entiendo yo, porque si no hubiera el otro punto de fuga ad infinitum que el espacio moral introduce, quizá entonces el espacio jurídico quedaría tan clausurado sobre sí que perderíamos instancia crítica respecto al propio espacio político democrático. Mi pregunta sería si esta moraleja no se infiere de la hermenéutica kantiana del texto. Eso es.
Te toca a ti. ¿Me toca a mí? Claro. Vale. Bueno, sí, vamos a ver. De las tres digamos, fórmulas kantianas que has invocado en relación con eso de si eran esos contenidos empíricos de carácter mínimo que hacía falta meter para poder o si era otra cosa, de las tres no están las tres en la misma posición a ese respecto desde mi punto de vista. Es decir, por una parte, la universalidad de las normas, que es una de las cosas que has invocado, sí que entiendo que es sinónima con lo que he dicho de que garantía implica universalidad y que por lo tanto se pueden se han de reconocer aquellos derechos y garantías que sean compatibles con el hecho de reconocerlos para todos y para todos los casos, ¿no? Evidentemente el principio de universalidad de las normas está ya ahí, ¿no? Es decir, que algo que no sea una norma universal cae bajo la crítica digamos kantiana de inmediato, ¿no? Eso por una parte. Luego, sí, es verdad que vamos concretando más, pero en un cierto sentido la división de poderes se puede considerar como perteneciente a eso, a ese mismo cliché, a ese mismo cliché conceptual crítico, digamos, ¿no? Crítico, por lo tanto, no empírico, por cuanto, vamos a ver, universalidad de las normas quiere decir precisamente que no se legisla lo que es una contradicción más que el órgano legislativo legisla, es decir, no resuelve casos concretos, ¿no? ¿De acuerdo? Si no habría universalidad de las normas. Y si cupiese, eso pudiéramos llamar una ley singular, entonces eso no hay universalidad de las normas. Entonces, universalidad de las normas implica que el órgano legislativo legisla, es decir, no resuelve casos concretos, ¿no? Y eso ya es la separación de poderes. Eso ya es la separación de poderes. Eso quiere decir que no puede ser la misma entidad, que no puede ser el mismo, que no pertenece al mismo discurso, digamos, la emisión de leyes y la resolución de casos concretos con arreglo a las leyes. Eso ya es la separación de poderes. El núcleo, por tanto, el núcleo conceptual de la división de poderes es ni más ni menos que la universalidad de las normas. Por tanto, hasta ahí esos dos para mí están incluidos lógico-semánticamente en lo que he llamado no solo en lo que he llamado República Democrática, sino la noción de garantía o de sistema de garantías y por tanto el propio principio kantiano, ¿no? Esos dos. En cambio, no digo lo mismo respecto de todas aquellas consideraciones que presuponen la pluralidad de estados. La pluralidad de estados, por lo tanto, cualesquiera preceptos acerca de la pluralidad de estados supuesta, evidentemente, en cualesquiera discusiones sobre cómo es aceptable y cómo no es aceptable que se relacionen unos con otros, la pluralidad de estados es tan empírica que si realmente la aplicamos con rigor a la situación actual nos encontraríamos con muy serias dificultades. Es decir, vamos a ver, pluralidad de estados, si tenemos en cuenta que Estado presupone poder, presupone poder en el sentido de capacidad coactiva efectiva y que solo a partir de ahí se puede entrar en la crítica sobre hasta qué punto es Estado y en qué parte es poder fáctico bruto. Si presupone poder, entonces eso quiere decir que presupone pluralidad de poderes realmente independientes entre sí. Es decir, una pluralidad de poderes tal que en caso de enfrentamiento hasta las últimas consecuencias entre dos de ellos, cualquiera de los dos tiene unas razonables probabilidades de ganar o de perder. Si no se da esta condición, entonces no hay pluralidad de poderes independientes entre sí. Esta condición aproximadamente sí se daba en la época de Kant, es decir, no es que todos tuviesen la misma probabilidad de ganar o de perder en caso de enfrentamiento hasta las últimas consecuencias, pero todos tenían alguna probabilidad de ganar o de perder. Eso se daba en la época de Kant. En cambio, yo no veo que se dé hoy. Yo no veo que hoy esos que llamamos diferentes estados estén en esa situación, sean poderes independientes entre sí en ese sentido. Por lo tanto, habría que ver si hoy hay pluralidad de estados. Es decir,
Lo cual es haber dicho ya, evidentemente, que la pluralidad de estados sí que es empírica. Sí que es un dato empírico. Un dato empírico que en la época de Kant era muy general, muy abstracto, eso que he dicho antes de minimalista, ¿no? Pero que es empírico hasta tal punto que ha dejado de cumplirse, me parece. Entonces, no solamente, además esto concierta con otra cosa y confirma mis puntos de vista expuestos anteriormente por otra razón también, que es lo siguiente. Supongo que no hace falta discutir mucho para reconocer que ese principio kantiano constitutivo de la forma de derecho, o sea, eso de yo he de poder hacer todo aquello tal y bajo condiciones tal, etcétera, ese principio es sinónimo de la proclamación de la no pertenencia esencial del actuante a comunidad alguna. O sea, sinónimo de que yo no pertenezco yo no pertenezco esencialmente a este o aquel adonde, ¿no? Si no, eso ya introduciría unos contenidos vinculantes que no serían compatibles con ese principio. Es decir, ese principio es, repito, sinónimo o sea, por así decir, es el principio que tautológicamente vale en el momento en que se supone la no pertenencia del actuante a ningún contexto determinado. Lo cual efectivamente demuestra que cualquier constitución de una determinada comunidad, desde aquí hasta aquí hay una comunidad, tiene que ser empírico y no puede ser algo insuperable. Es más, supongo que no hace falta discutir mucho para darse cuenta de que siempre que se presupone una comunidad determinada, siempre que se reconocen las garantías de libertades y derechos, sí, pero dentro de esta comunidad que llega desde aquí hasta aquí, siempre que se presupone esto, el que esa presuposición de una comunidad, por lo tanto de unos contenidos vinculantes, porque si no, no habría comunidad alguna, siempre que se supone eso, el que eso entre en contradicción con las garantías de derechos y libertades, o entre en contradicción con el Estado de Derecho, como se le quiera llamar, es solamente una cuestión de tiempo. Todos estamos acostumbrados a leer en cualquier parte, a propósito, o sea, y además esto vale para cualesquiera comunidades que se presupongan, tanto para aquellas que se reivindican como para las que no necesitan reivindicarse porque están reconocidas por todo el mundo, tienen representantes en la ONU, etcétera, etcétera, para todas ellas. La prueba es que constantemente leemos, incluso en medios de prensa que no son nada afines a comunitarismos de ese tipo, pero leemos tal cosa que algo o alguien reivindica, es evidente desde el punto de vista de... Y detrás de este D viene algo que es sinónimo del sistema de las garantías de derechos y libertades o de la República Democrática. Es obvio desde un punto de vista estrictamente democrático, pero es imposible porque está en juego el ser o no ser de, y detrás de ese D viene el nombre de alguna de las comunidades universalmente reconocidas o que pretenden reconocerse, ¿no? Es decir, es evidente que hay es evidente que cualquier reconocimiento de una comunidad determinada, por tanto de un adonde al cual el actuante pertenecería per se, ¿no? Antes o después entra en contradicción con el sistema general de las garantías y las libertades, ¿no? Que ese sistema presupone, ese sistema implica la no presuposición de contenidos vinculantes, ¿no? Lo cual quiere decir evidentemente que en ese contexto el que haya este Estado y aquel Estado no puede ser sino empírico. Es un ejemplo, me parece que muy bueno de eso que decía antes, ¿no? En lo que metí también el matrimonio, los padres y los hijos y todo esto, ¿no? O sea, un ejemplo de eso que dije antes, de que cada vez que quieres, lo que quiere Kant, ¿no? Hacer determinados desarrollos que efectivamente son desarrollos de lo a priori, sin embargo, por el simple hecho de que sean desarrollos positivos, no hay más remedio que introducir determinados contenidos empíricos que por muy minimalistas que sean, pues pueden efectivamente quedar caducos de la noche a la mañana porque son empíricos. Y en este caso tenemos un ejemplo de algo que además probablemente ha quedado caduco, ¿no? Y bueno, entonces, vamos a ver. Creo que queda contestada tu observación porque digamos tengo para los dos lados, es decir, lo que no es empírico desde mi punto de vista, pero lo que no es empírico es sinónimo con lo que, o sea, lo que no es empírico no añade un desarrollo positivo de lo a priori, porque al decir que no es empírico lo que he dicho es que es sinónimo del propio sistema de garantías y libertades, de garantías de derechos y libertades, sinónimo del propio principio kantiano, etcétera, ¿no? Por tanto, no añade ningún desarrollo positivo, sino que es simplemente una sinonimia, ¿no?
Y lo otro, lo que pasa es que es empírico, ¿no? El problema ahí real, Felipe, el problema ahí es que utilizas la noción de sistema de garantías de una manera minimalista a veces y maximalista a veces. De una manera que aparentemente quiere decir algo que es una sinonimia, y otras veces los utilizas incorporando a él todo lo que Kant llama el Estado de Derecho, que es Estado de Derecho esencialmente porque respeta la forma del derecho y respeta la racionalidad del derecho. Que esto no es sinónimo, ni es algo tautológico, sino que ha costado muchísima sangre a la humanidad. Entonces, el problema real está ahí. Tú has comenzado diciendo que, en el fondo, la norma universal no implica ningún tipo de contenidos, pero luego te has ido con el sistema de garantías, y con el sistema de garantías has metido todo lo metible en relación con lo que es una norma, que sin embargo, una norma que Kant deriva efectivamente de la propia forma de la racionalidad jurídica, la deriva de la propia forma de la racionalidad jurídica, y que implica naturalmente la decisión por un Estado, que no es una república democrática en el sentido de Marx, que es la decisión por una república con división de poderes, no solo de poderes que estén en condiciones de combatirse recíprocamente, sino que estén en condiciones de ser cooperativos, porque en el fondo, y este es el punto, su norma no deriva de su universalidad, sino que su norma deriva de respetar, de partir de la existencia de un único soberano, que esta es la clave. El problema de tu intervención reside en que has comenzado estableciendo la noción de derecho como meramente coactiva, pero nunca has definido de dónde viene su fuerza normativa. Has dado por supuesto que hay una norma universal, pero ¿dónde está la norma universal? Si aceptas que no cualquier ley, por el hecho de ser ley, es una norma, porque puede ser una pura ley empírica que no tiene fuerza normativa básica, esto es, que no es legítima, tendrás que, de alguna manera, derivar la fuerza de la legitimidad de la ley. Y esto no se deriva de su mera condición coactiva, evidentemente. No se deriva de su mera condición coactiva. La dimensión coactiva de la ley tiene que ver esencialmente con la imposibilidad de que el juez sea yo mismo. Justamente porque yo no puedo ser el mismo juez, tengo que darle a otros la posibilidad de juzgar, y solamente le puedo dar la posibilidad de juzgar algo externo. ¿Por qué le atribuyo a otro la posibilidad de juzgar? Este es el punto en que tu intervención no ha entrado, porque la ley como proceso de formación, corresponde a todos. Y si la cumplo o no la cumplo, no me corresponde a mí. Si no entras a definir de dónde procede la fuerza normativa de la ley, y si no la pones en relación con lo que defendió Navarro, en el sentido de decir que hay una norma última básica, metaempírica, metapositiva, entonces no existe en último extremo ninguna posibilidad de diferenciar entre un Estado y una banda de ladrones, problema básico de Kelsen y de San Agustín. Porque lo que determina la diferencia entre una banda de ladrones y un Estado no es que la banda de ladrones no establezca formas universales para regirse en su cueva, sino que esas formas universales, esa ley universal, es legítima. Y esto no puede proceder más que de una formación de la ley en la que estén implicados todos aquellos que deben cumplirla. Este es el principio republicano de poder constituyente y de formación de la ley. Si no partes de ahí, evidentemente todo se configura en un juego conceptual, en el que arbitrariamente puedes introducir muchos contenidos reales, normativos, fortísimos, como que tienen que ser 3 los poderes, o sencillamente estableces una serie de garantías, un sistema de garantías que a veces significa muy poco, como que se cumpla la ley. Pero evidentemente, cuando hablamos de una constitución justa, que es la forma que tenemos de referirnos a una constitución legítima, no queremos decir que tenga una ley universal. No queremos decir que tenga garantía de cumplimiento. No queremos ni tan siquiera decir que existan jueces que la cumplan fehacientemente, como los jueces nazis podían cumplir la norma. Lo que queremos decir es que tenga en su origen una forma de legitimidad que solamente puede venirle dada por el hecho de que todos los que la obedecen la han tenido
la oportunidad de formarla. Por eso la relación del ciudadano con la ley no es esencialmente coactiva. Esa es la relación del juicio de cumplimiento de la ley. La relación del ciudadano con la ley es productiva, y esto es lo que efectivamente concede a la ley su legitimidad. Y yo creo que aquí está el problema que hace que tú no quieras reconocer el problema del pueblo. Un problema que, se nos ha dicho, es absolutamente decisivo para entender el poder constituyente de la ley en la medida en que sea legítimo. Este es, a mi modo de ver, el problema de tu intervención, ¿no? Sí. ¿Puedo aclarar alguna cosa? Claro, por favor. No, primero, Felipe, por favor, con todo cariño, ¿no? Que estamos una cuestión. Primero, no sé por dónde empezar, pero sí, es igual. Por dónde empiezo es relativamente secundario. Vamos a ver. En cuanto a esas cosas, esos contenidos y contenidos fuertes y esas cosas que introduzco en el concepto República Democrática, no recuerdo haber introducido ninguno, ni aquí ni en otro momento, ni en el discurso inicial, ni ahora contestando a las observaciones, no recuerdo haber introducido ninguno sin razonar su sinonimia, su identidad semántica, con esas dos nociones cuya identidad semántica entre sí también había demostrado en el curso de mi intervención. A saber, por una parte, yo he de poder hacer todo aquello tal y bajo condiciones tales que, por una parte eso, y por otra parte el sistema de garantías de derechos y libertades. Hablé de la sinonimia, identidad semántica entre lo uno y lo otro. Identidad semántica quiere decir que son lo mismo. Y cuando luego introduje ahí la universalidad de la norma y por lo tanto la separación de poderes, lo hice por la misma vía. Eso podrá ser convincente o no, pero si no es convincente digo la identidad semántica o la sinonimia, no el cómo surgió o cómo no surgió eso, sino la identidad semántica o la sinonimia, ¿no? Entonces podrá ser convincente o no convincente, pero si no es convincente, dígase por qué, es decir, dígase qué diferencia hay, o sea, dígase en qué sentido del principio de universalidad de las normas no se sigue una separación, una división de instancias, o sea, no se sigue hay un non sequitur, claramente. La norma puede ser perfectamente universal y aplicarla el mismo, y además el mismo que la aplica juzgar su cumplimiento. De la universalidad de la norma no se deriva la división de poderes. Esto está absolutamente claro. A ver, pero no es así. A ver, pero evidentemente, no es evidentemente si estamos hablando de establecer garantías, evidentemente. Pero ¿por qué tienes que establecer garantías? En el fondo tienes un deus machina al final de todo, pues que la ley en el fondo obedece a todos los arbitrios que efectivamente tienen que recibir garantías. A ver, si no es así, imagínate que yo soy el Federico II, establezco una norma universal. Digo, todos los ciudadanos de mi pueblo que midan más de 1,80 les cortaré las piernas. Que no vale, no vale por una razón muy sencilla. Si tú eres Federico II... ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Si tú eres Federico II y estableces una norma, y tú mismo estableces la norma universal que te obliga a ti mismo, no te obliga porque tú mismo puedes cambiarla. Es decir, que solamente hay universalidad de la norma, solamente hay universalidad de la norma si el que aplica la norma no tiene capacidad para modificarla. No señor, esto no es así. Esto no es así. O sea, el Soviet Supremo formó muchísimas leyes universales a todo el territorio de la Unión Suprema que cambió cuando quiso. Pues bien, pues eso, sí. Eso no vale. Eso no vale. ¿Por qué no vale? Este es el punto. Sí, pues ¿por qué no vale? Porque eso no es universalidad de la norma. Perdóname, ¿por qué no es universalidad de la norma? Pues porque universalidad significa universalidad significa no solamente aquí, sino también en el resto de la obra de Kant y de ¿Qué significa universalidad? Sí, universalidad significa distinción entre el singular y el universal, evidentemente. O sea, no hay universal. Sí. Implica singular, ¿no? Por lo tanto, no hay universal si la misma instancia, o sea, no hay universal si la misma instancia que establece las leyes es quien las ejecuta, porque entonces, o sea, vamos a ver, en ese caso, esas leyes universales no son tales leyes universales, Perdona, Felipe, puesto que no obligan. Lo que quieres decir... déjame... A ver, o sea... Si la misma instancia que da las leyes es también quien las ejecuta, entonces no hay leyes universales, puesto que esas leyes no obligan. Esas leyes no son leyes, puesto que no obligan. No obligan porque el supuestamente obligado por ellas puede también cambiarlas cuando quiera, ¿no? Por lo tanto, no obligan. Dicho en otros términos, sí que digo, y no hay petitio principii, ¿no? Sí que digo que universalidad
significa contraposición de universal a singular, del mismo modo que digo que día solo lo hay por la contraposición del día a la noche. Es decir, hay universalidad si hay por un lado universalidad y por otro lado singularidad. ¿De acuerdo? Entonces no puede ser... Entonces singular se reduce a ser permitido a... No. Simplemente quiero decir que... Sí. A ver... Espera, un momento, que todavía... Un momento, me deja... Claro. Y es una clase vacía. ¿El qué? Vampiro. Sí. Es universal, tiene significado, es una clase vacía. Vampiros es universal. Mira, de la lógica Sí. Bueno. El apartado de la formalización de la filosofía de Aristóteles. Verás cómo lo pone. Pero bueno, vamos a ver. Pero ¿qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con eso? A ver, vamos a ver. Aunque sea una clase vacía, si es universal quiere decir que no es singular, ¿no? Aunque sea una clase vacía. Y en todo caso, insisto... A ver, creo que nos estamos desviando del problema. Claro, porque el problema de la... Todavía tengo que contestar a otra cosa. Solo un punto, Felipe, solo un punto. Porque el problema de la ley no está en la universalidad. También una ley de la experiencia es universal. El problema de la ley, lo que hace vinculante la ley, no es su universalidad, sino su normatividad. Pero eso ya lo has dicho antes y lo que pasa es que no he llegado a ello. Ese es el punto. Eso es lo que tienes que explicar. ¿De dónde procede la norma? Bueno, déjame que lo explique todo, ¿no? Déjame que lo explique todo. Vamos a ver. Primero, lo que he dicho, y se puede creer o no, es que no se puede hablar de norma universal si el mismo que establece la norma es el que supuestamente estaría sometido a ella como ejecutor en el caso particular. Independientemente ya de las clases vacías y de qué es singular y de qué es universal, en todo caso, no se puede hablar de norma universal si el mismo que habría de ejecutar y que estaría sometido supuestamente a ella, porque sería el ejecutante en el caso singular, si ese mismo es también el que hace la norma universal, porque entonces no está sometido, dado que puede cambiarla. Por lo tanto, no hay universalidad de la norma sin que haya ahí dos instancias. No hay universalidad sin que haya dos instancias. Si el mismo que ejecuta es el que hace la norma universal, entonces no está sometido a esa norma universal, puesto que puede cambiarla cuando quiera. Entonces, un momento. El cambio de la norma no implica... Pero si puede cambiarla cuando el propio ejecutante sometido a ella quiere, entonces no está sometido a ella. Evidentemente, entonces no está sometido a ella. O sea, eso por una parte. Por otra parte, no es verdad. Voy a decir las cosas en el sentido en que las formulaste antes. No es verdad que la República Democrática que yo he mencionado no lo sea en el sentido de Marx. En el sentido de Marx sí. No de los soviets, evidentemente, pero de Marx sí. Crítica del programa de Gotha. Marx se entiende por República Democrática, es lo que yo he dicho, exactamente. ¿No? Exactamente lo que yo he dicho. Bueno, después, lo de dónde viene la fuerza normativa. Sí, a esto, ¿de dónde viene la fuerza normativa? Vamos a ver. La capacidad coactiva viene del poder. La capacidad coactiva viene del poder. Si en ese poder hay un elemento de consenso, lo que quieras, eso es otra cosa. La capacidad coactiva viene del poder. La legitimidad viene del hecho de que ese poder no haya sido descalificado por la crítica a la que me he referido antes, ¿no? Por la crítica concorde con ese principio kantiano, o sea, por la crítica que yo he llamado, por llamarla de alguna manera, política, y que si quieres puedes llamarla de otra manera. Un momento, por favor. O sea, la capacidad coactiva viene del poder y la legitimidad viene del otro. Y, a ver, mezclar una cosa con otra, a ver, yo no sé si no se está cometiendo eso que algunos llaman la falacia genética. ¿De acuerdo? Es decir, tomar, concretamente que tomes tú en tu discurso, tomar como respuesta al qué es, algo que en realidad es una respuesta a cómo se produce, ¿no? A cómo se ha llegado ahí, ¿no? Porque incluso me has dicho cosas tales como que algo no es una sinonimia ni nada de eso porque ha costado mucha sangre.
Eso no vale, eso no vale. A veces el hacer valer una cosa que es incluso de pura lógica cuesta mucha sangre. O sea, el que haya costado mucha sangre no quiere decir que no sea una sinonimia. Lo de que no es una sinonimia hay que demostrarla mediante el análisis semántico, no mediante la narración de cómo se ha llegado históricamente ahí. Eso es la falacia genética, por decirlo. Entonces, otra cosa. Evidentemente, el que cierta situación de poder sea compatible con ese principio kantiano que he dicho, es otra vez sinonimia con la posibilidad de que juzgue otro y otro y otro y otro que tú has introducido, ¿no? Es sinónimo, otra vez es sinónimo, con la posibilidad de que juzgue otro y otro y otro y otro. Si no es compatible con ese principio kantiano, tampoco hay esa posibilidad de entrada. Pero la cuestión no es que algo así como que nos hemos concedido unos a otros eso de que juzguemos todos, sino que la cuestión es, sí, eso es una cuestión genética en todo caso. No es una cuestión genética. Sino que es... no es una cuestión genética, es sencillamente que no concedemos que te juzgues a ti mismo. Y por otra parte, o sea, eso ni es sinónimo ni es genético. coincide con la posibilidad de que se te juzgue otro también, y otro y otro y otro. Coincide con eso. Incluso, habría que ver si de las cosas implicadas en eso donde está implicado la separación de poderes, la universalidad de las normas y todo eso, habría que ver, por ejemplo, qué pasa ahí con cuestiones como, por ejemplo, ¿a qué punto ahí no hay también una implicación? Yo defendería que sí, es un poco más largo, pero defendería que sí. Claro, lógico, pero cuidado, no es por eso de que meto ahí cosas, no meto ninguna cosa, sino es demostrando su implicación semántica en lo anterior. Pero esa implicación semántica, permíteme, Felipe, el problema está en que eso que tú llamas implicación semántica es lo que Kant permanentemente dice que es la misión de la filosofía, que es producir juicios sintéticos a priori, que no son tautologías lógicas, sino, bien, esto lo sabemos, tú le llamas implicación semántica, Kant juicios sintéticos a priori, pero el problema real en el que efectivamente siempre se acaba reproduciendo tu posición, es que dicen, no, la coacción pertenece al poder y la normatividad se desdobla, normatividad se desdobla en capacidad coactiva y legitimidad de esa norma. Pero en último extremo, el problema está en que el poder que está en condiciones de coaccionar, este es el punto, el poder que está en condiciones de coaccionar es el mismo poder que está en condiciones de formar la norma. De tal forma que no cualquier poder puede coaccionar en relación con una norma legítima. Este es el punto. Quizá para terciar la discusión precisamente, a lo mejor se podría encontrar un punto de conexión si distinguimos, como el propio Kant hace, entre forma regimini, ¿verdad?, y forma imperi. Es decir, podemos entender perfectamente que en una constitución republicana necesariamente el principio de igualdad, dependencia de la ley y ciudadanía sea igual para todos, y sin embargo el poder se encuentra coactivamente en manos del soberano y no justamente del pueblo en general. Pero pero eso no nos lleva a la República Democrática. No, pero que a lo mejor Kant no quiere llegar a una República Democrática. A ver, yo no sé a qué quiere llegar Kant. No, yo, Felipe, añadir un poco que si el poder es el que coacciona y la coacción depende del poder y la legitimidad, el otro lado de la norma, viene de la función crítica con respecto a ese poder coactivo, me pregunto, ¿la función crítica se ejerce desde qué instancia criterial con respecto a esa coacción del poder? Me parece que solamente puede hacerse esa instancia desde aquello que anteceda a la institucionalidad del poder que puede ejercer coacción. Es decir, con esto no estoy apelando a otra instancia. No, estoy simplemente diciendo que o bien la instancia crítica, para que se ejerza, tiene que contar con un criterio de crítica, y entonces pregunto, ¿cuál y desde dónde se instaura? Ya lo he dicho, el criterio de crítica es la función que le atribuyo al principio kantiano de constitutivo de la forma de derecho, el de criterio de crítica, como te has dicho, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, ¿quién ejerce esa crítica? A ver, evidentemente, pues eso no puede ser... No, ¿quién, Felipe? Sino ¿desde dónde se obtiene el criterio de la crítica?
¿El criterio de la crítica? ¿Desde dónde se utiliza? Pues el criterio de la crítica se obtiene desde el criterio de la crítica lo encuentra, el criterio de la crítica lo encuentra fenomenológicamente, o sea, encuentra fenomenológicamente ese criterio de crítica Kant al examinar la capacidad de decisión, encontrar, como he seguido antes, que la capacidad de decisión implica efectivamente ese autoenjuiciamiento de las decisiones, pero que este autoenjuiciamiento de las decisiones no afecta o sea, no proporciona ningún criterio válido para posibles actuaciones coactivas, que por lo tanto para las actuaciones coactivas lo que queda en pie es ese yo hago lo que quiero, pero con ese yo que puede ser cualquiera, etcétera. Ya lo he dicho la antes. instancia o sea, de la autoridad, eso es de dónde sale. ¿De dónde surge la instancia de la autoridad? Aplicando quizá la misma problema. No puede ser una autoritas que ejerza, no puede ser una autoritas que ejerza esa crítica. Vale. Porque esa crítica es una crítica. A ver, si me permitís, es que es un o complicamos la cosa. En el ejemplo que Salvi había planteado y que tú al final era la tercera instancia, que era la relación entre estados soberanos, pero que entre ellos no hay ninguna constitución supraestatal que lo rija, Kant dice que la relación entre esos estados es una relación de estado natural. Evidente, pero verás, ojo, la relación entre los estados es una relación de estado natural. Cada uno puede tener la constitución que quiera ad intra, pero en la relación ad extra, uno y otro están en estado natural. Pregunto, es decir, están en estado empírico. Diríamos, puesto que el estado natural es el estado que antecede a toda acción que constituye juridicidad y derecho. Entonces, si nosotros queremos buscar una instancia por virtud de la cual la relación natural entre estados internamente constituidos republicanamente tienen que ponerse en camino de una república cosmopolita, una de dos. O tenemos que apelar a alguna instancia presente en ambas constituciones, pero que las anteceda y las sobrepase, o no tenemos función recursiva de crítica desde el propio estado natural y empírico. Pero creo haber dicho que esa situación de pluralidad de estados es una situación empírica, y además la mejor prueba de que es empírica es que de hecho está superada, ¿no? Está superada en sentido de que las condiciones empíricas ahí establecidas por Kant no se cumplen. Entonces, que Kant ahí desarrolle esa situación. Vamos a ver, lo que hace ahí Kant es, desde esa situación empírica, plantearse, cuál es una posible política, es decir, una posible actitud crítica en esta, o sea, qué soluciones se pueden ir proponiendo, etcétera. Pero lo que no hace ahí de ninguna manera es formular ninguna solución, formular ningún a priori, formular ningún criterio general. No puede serlo porque está refiriéndose a una situación coyuntural. Pero un momento, por favor. O sea, está refiriéndose a una situación coyuntural. Por otra parte, lo que más me interesa aclarar de todo esto, porque parece que está subyaciendo a esas últimas preguntas, es, no tiene sentido preguntar desde dónde o desde qué parte, desde dónde se efectúa esa crítica, ¿no? Esa labor crítica. No tiene sentido porque esa labor crítica, ¿a qué se refiere? Se refiere al conjunto del sistema, del sistema de poder o del sistema político, del sistema jurídico-político, o al conjunto del sistema de reglas existente. Por lo tanto, no tiene sentido que haya además algo así como alguna entidad o alguna institución que tenga como función el realizar esa operación crítica. Institución no. Un momento. Esa operación crítica, el único sitio en donde está es en la capacidad racional de cada ciudadano. Evidente. Nada más, en ninguna otra parte. Evidente. Pero la capacidad racional de cada ciudadano tiene que ser una instancia racional, por virtud de la cual pueda detectar la limitación empírica y apelar a una instancia desde la que. Es decir, una cosa es que, evidente, no hay otra instancia crítica que la de los individuos. Evidente.
Pero los individuos tienen que tener una instancia racional. Tú lo acabas. No sé, la capacidad racional de cada individuo incluye además, digamos, ante esa situación, ante una situación que no es de, que en parte, que por otra parte en parte siempre ocurre así, en parte, ¿no? Ante una situación que en parte no es, de Estado de Derecho, sino de poder fáctico bruto, como decía antes, en parte, ¿no? Precisamente la política, es decir, aquello que se espera de la capacidad racional de cada ciudadano es no solo que sepa detectar esto, ¿no? Sino también que en cada situación concreta sepa qué demonios puede hacer. Pero qué demonios puede hacer no es evidentemente apelar a una instancia del propio poder fáctico. Eso no tiene ni pies ni cabeza. No, pues es el poder fáctico. El poder fáctico no. Justamente no. El problema, Felipe, un momento. Sí, yo procuraré que mi instante sea un instante. Se puede exponer Kant de muchas maneras. Se puede traducir un lenguaje incluso al tuyo. Perfecto. Yo comprendo cada una de las cosas que dice Kant con las cosas que tú dices. Pero en último extremo, el punto de división nuestro reside en que cuando hablamos de derecho, hablamos de poderes, son poderes representantes, son poderes que me representan. Y son poderes que se configuran no desde una instancia crítica, sino que son poderes que se configuran desde, efectivamente, mi convicción inteligente de que únicamente pueden surgir normas con fuerza vinculante cuando me uno, no como cada uno puede hacer lo que quiera, cuando me uno públicamente con fuerzas políticas que aspiran fundamentalmente a la definición de un consenso básico de reglas. Este es el punto, a mi modo de ver, que tú no has traducido a tu lenguaje, y no lo has traducido, no veo que le hayas traducido a tu lenguaje, y en la medida en que no lo traduzcas, tu posición será del programa de Gotha, pero no es kantiana. Esto es mi sincerísima opinión, esto es lo que digo. No. Bueno, yo creo que había una palabra pedida y quedan solamente 5 minutos, y sería descortés, no quiero abusar del tiempo ni de la paciencia ni nada. Únicamente limitarme a hacer una consideración, desde luego, sin tocar las ponencias absolutamente magistrales de todos vosotros, pero así, apoyándome en lo que ha expuesto el doctor Navarro Cordón con respecto a la libertad, porque hay un supuesto de todo este coloquio, naturalmente, que es la idea misma de libertad, ¿no? Y creo que en la intervención del doctor Navarro se ha apuntado a precisar esta idea, concibiéndola como una libertad en movimiento y poniéndola en conexión con la epidosis eis auto de Aristóteles, ¿no? Que, dicho sea de paso, aquí yo que soy latinoamericano, no tengo más remedio que ver esto maravilloso al cual estoy asistiendo un poco desde afuera. Naturalmente que el hombre es el único ser que puede ver las cosas desde dentro y desde afuera. Porque si no fuera así, Kant no hubiera podido escribir su obra, ¿no? La crítica de la razón pura, y las críticas son las críticas que la razón hace de sí misma. Es decir, el problema quizá es de que en el libro del doctor Félix Duques último sobre Kant, sobre la crítica de la razón pura, apunta él a que Kant no se ha preguntado cómo es posible esta segunda instancia de autocrítica. Ese problema no se lo ha planteado Kant. Y lo que yo sí veo es de que, y esto no es desde luego, no quiero lesionar el homenaje al gigante, ¿no? Al Moisés de nuestra nación, como decía Hölderlin, de ninguna manera me postro ante él, pero sí quiero, porque no tengo más remedio que ver a través de todas estas disertaciones, desde la disertación notable de el doctor sobre esta observación mía desde afuera, me permitan, no es desde ninguna perspectiva, porque respeto, aprendo y acojo
las magistrales disertaciones. Quiero traer a colación la memoria de aquel que está inspirando esta facultad de filosofía, que es José Ortega y Gasset. Él dijo que la filosofía es ante todo una cuestión de nivel, ¿no? Y de que creo que a partir de Ortega se ha llegado hoy ya en la Universidad Española al nivel que Ortega hubiera aspirado y que estaría absolutamente satisfecho, el más alto nivel de la Universidad Europea. Le agradecemos el elogio. Y yo quisiera terminar el coloquio tan activo hoy, ¿no? Sí. Solamente señalando que efectivamente se nota que somos latinos, afortunadamente, ¿verdad? Y que al respecto me gustaría cerrarlo con unas palabras que tienen que ver con el movimiento reflexivo, quizás no tanto de la libertad, sino de cada uno de nosotros cuando va hacia la libertad, ¿no? Sí. Y son las palabras de Miguel de Cervantes, cuando dice en los trabajos de Persiles de Sigismunda, en libertad nací y en libertad me fundo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, Felipe, vámonos rápido, que si no pierdo el fondo. Sí, me voy corriendo. Como siempre.